Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, listos ya para el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Una mañana muy bonita la que tenemos en la capital de los ecuatorianos, cielo parcialmente despejado. Se va despejando poco a poco el cielo en nuestra querida capital. No se ve el Cotopaxi, está nublado hacia la zona del Cotopaxi, pero por acá está despejadito. Les saludo a la audiencia que se une a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha, y otras frecuencias en varias de las provincias de nuestro querido Ecuador, igualmente a través de www.sonorama.com.es. Transmito digitalmente a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook. No se olviden de unirse a nuestra transmisión en vivo por la fanpage de Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y empiezo desde este momento a transmitir en vivo a través de mis cuentas personales. Estoy en TikTok con la transmisión en vivo de este comentario a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B. Gracias a los tiktokeros que se van uniendo a nuestra transmisión, a nuestro programa. E igualmente transmito a través de mi cuenta de Instagram que ustedes pueden ingresar, se llama Fabricio-Vela, mi cuenta de Instagram, para escuchar el comentario sin rodeos de este jueves 24 de agosto del año 2023. Bueno, a ver, hay algunos temas que tengo en la agenda, así que incluso he anotado varios de los temas. Vamos a ver cómo evoluciona el comentario. Y quiero empezar a propósito de las entrevistas que hemos generado en estos días sobre las reacciones tras el resultado electoral, virtuales asambleístas electos, y digo virtuales a la espera de una oficialización por parte de los resultados del proceso electoral. Y me parece que a ratos daría la impresión de que los políticos se pierden, ¿no? Y no son claros en cuanto a ¿qué es lo que van a hacer una vez que se instale la nueva legislatura? Ya lo vamos a revisar. Solamente déjenme compartir este documentito. Ya está. No son claros. Casi que como que estuvieran en campaña. Virtuales asambleístas electos que ofrecen el oro y el moro, pero que no tienen idea de la técnica parlamentaria. Parece que no han revisado la ley orgánica de la función legislativa o no han revisado la Constitución. No saben, por ejemplo, cómo es que se puede modificar la Constitución. Para modificar la Constitución usted tiene varios mecanismos y todos los mecanismos son complejos. La Constitución no hay cómo reformarla de un día para otro. Primero, que si usted presenta un proyecto de reforma constitucional con base en lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene que ser calificado por la Corte Constitucional para empezar. Primerito. Segundo, dependiendo de la calificación vamos al trámite. Para enmienda constitucional, y ya tuvimos la primera experiencia de un proyecto de enmiendas constitucionales entre 2014 y 2015. Tiene usted el primer debate, luego del aval de la Corte, tiene usted el primer debate, y luego tiene que transcurrir un año para el segundo y definitivo debate. Enmienda constitucional. Para una reforma parcial de la Constitución, reitero, si es que ese es el camino dispuesto por la Corte Constitucional, avalado por la Corte Constitucional, y yo sí creo que esa es una virtud de la Constitución, porque no se cae en el riesgo de cualquier trasnochado presente una modificación constitucional sin ningún tipo de escrutinio. La Corte tiene que avalar, establece la reforma constitucional, y allí, por ejemplo, hay un procedimiento. Primer debate, 90 días después del segundo debate, y de allí, si es que es aprobado por la Asamblea, tiene que convocarse a referéndum ratificatorio. No es tan sencillo. Tercero, una Asamblea Constituyente, que igualmente tiene unos procedimientos y unas formas de convocatoria que no es que se lo hace de la noche a la mañana ni porque a alguien se le ocurre. Entonces, cuando yo escucho que se habla, vamos a reformar la Constitución, vamos a decir tal cosa. Ayer, por ejemplo, en este espacio, y lo digo con respeto para nuestro invitado, porque ayer con Belkis se lo dijimos, el expresidente Lucio Gutiérrez, que está a la expectativa de que se cierre el escrutinio y que, de acuerdo a las cifras hasta ahora, virtualmente alcanzaría una curul como asambleísta nacional. Hablaba, por ejemplo, de la cadena perpetua. Para usted llevar adelante una
modificación constitucional de semejantes características, tiene que presentar un proyecto de reforma que tiene que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional. Y luego el debate no va a ser sencillo. No se lo hacen de un día para otro. Ya se ofrecen, se sigue ofreciendo. No se entiende a ratos que las normas no son retroactivas. Las únicas normas retroactivas son aquellas que se expiren y que benefician, en este caso, un reo o un privado de la libertad. Por favor, revisen la Constitución. Abran un librito, googleen, para que no ofrezcan el oro y el moro. ¿Y saben qué? Y esto desde la campaña. No entienden que, uno, lo que se viene es un periodo de transición. Primerito, periodo de transición. ¿Qué van a hacer en 18 meses más o menos, que es un año y medio? Año y medio, 18 meses. Para tratar de enfrentar los problemas más acuciantes que tiene la República. Hubo una candidata, y menciono a la candidata porque la entrevisté acá. Me refiero a Natalie Pernet. Finalmente no llegó y por eso voy a hacer mención a su propuesta, que estuvo acá. A mí me causó buena impresión la candidata Natalie Pernet. Cuando decía, vean, yo no les voy a ofrecer ningún tipo de nueva ley, ni ningún tipo de nueva reforma a la ley, ni voy a caer en el populismo. Que hay que ir a la Asamblea, revisar lo que hay y establecer las prioridades frente a la coyuntura. Alguien me decía, yo no entiendo cómo un candidato no te ofrece reformas legales. Yo le decía, a mí me parece correctísimo, y lo digo ahora, después de la campaña, a ustedes, ya cuando la campaña ha pasado y la señorita Pernet lamentablemente no será legisladora, que no le alcanzan los números. Entonces, pasada la campaña, y tomando en cuenta que la mencionada candidata no va a ocupar un cargo, me permito hacer esta mención, porque me causó buena impresión. Porque me parece que es lo correcto. Porque es absurdo que se ofrezca el oro y el moro creyendo en el populismo sin entender que en la Asamblea hay 500 y pico de proyectos que están allí. Algunos de esos años durmiendo ahí en los archivos de la función legislativa. Y de cuyo análisis y depuración se puede establecer una agenda entendiendo la transición que se viene, el corto periodo que se viene, pero sobre todo las prioridades que necesita este país. Olvidándose, para empezar, de los proyectos de resolución que no sirven para nada, que son saludos a la bandera. Condenas institucionales que no tienen ningún efecto jurídico y a ratos ni siquiera político. Sino entendiendo que priorizando las normas, si se requiere depurar, háganlo. Si se requiere reformar, háganlo. Si se requiere mantener una norma, pero dar seguimiento a la aplicación de la norma, la función legislativa lo puede hacer. Que es un tema del que poco se habla en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, nuestra clase política, aquellos que llegan a la función legislativa, no entienden que hay que dar seguimiento a la aplicación de las normas. Y la propia ley orgánica de la función legislativa establece procedimientos para dar seguimiento a la aplicación de las normas. Por ejemplo, ¿de qué serviría en este momento reformar, plantear una reforma a la ley para la erradicación de la violencia de género vigente desde el 25 de noviembre del 2017, si la memoria no me es infiel? ¿De qué sirve si el problema que tiene esa norma no es su contenido, sino la falta de financiamiento? Pues ya te dicen, vamos a reformar la ley, que no sé qué. No pasa por la reforma. Pasa por la aplicación de la norma. ¿Cómo se quiere reformar una norma que no ha logrado ser aplicada en su integralidad por la falta de recursos y de voluntad de los dos últimos gobiernos, tanto del presidente Moreno cuanto del presidente Lasso? Que el presidente Lasso y su gobierno aseguran que durante esta etapa se ha logrado incrementar el presupuesto. Pero para eso debería funcionar la Asamblea, para evaluar, para dar seguimiento, para revisar si la norma se está cumpliendo y no solamente caer en el populismo de ofrecer el oro y el moro. Yo creo que alguna vez les explicaba a ustedes que si van a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y revisan los proyectos de reformas al Código Penal que se han presentado, hay un sinnúmero, no tengo idea, pero son cientos de proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal que se presentan, de un artículo.
de un artículo. No es que plantean reformas integrales al COIP o reformas estructurales al Código Orgánico Integral Penal. Plantean reformas de un artículo. De un artículo. Están ahí. Yo pregunto si nuestros legisladores entienden que se podrían poner de acuerdo. Si tenemos varios legisladores que tienen en su agenda proyectos de reforma penal, ¿por qué no se ponen de acuerdo, se sientan todos y estructuran una sola iniciativa mucho más potente para generar un verdadero debate legislativo? Pero cada quien quiere su protagonismo, ¿no? Eso es muy usual en la política. Y aquí, por ejemplo, le quiero saludar al querido Vladimir Andosilla, que a propósito de lo que estoy diciendo me comparte el día de ayer unos datos que permiten alimentar este comentario. Y decía el doctor Andosilla: al escuchar las prioridades legislativas de los nuevos asambleístas muestran un desconocimiento sobre muchos de los proyectos de ley que se estaban tratando antes de la muerte cruzada y que se tienen que reactivar. Por eso yo he citado lo que decía la candidata Natalie Pernet, cuando decía: no ofrezco proyectos, sino vamos a la asamblea y revisemos lo que tenemos y sobre eso trabajemos. Pues que a mí me parece lógico, me parece lo obvio, me pareció además sincero. Y por ejemplo, ¿qué me dice el doctor Andosilla? Interesantísimo. Deben tratar el veto del Ejecutivo a la Ley de Salud Mental. Acuérdense ustedes que hace pocas semanas el Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de Ley de Salud Mental, pero los plazos están interrumpidos porque no hay Asamblea Nacional. O sea, corrió el plazo de 30 días, una vez que la Asamblea lo aprobó. Corrió el plazo de 30 días para que el Ejecutivo se pronuncie sobre una sanción favorable o un veto parcial o total. Son 30 días. Ese plazo corrió porque tenemos Ejecutivo. Cumplido el plazo de 30 días, el Ejecutivo remitió el veto parcial. Y los plazos se suspenden porque no hay asamblea. Los plazos comenzarán a correr cuando se instale la asamblea. Es una cosa que también parte de la lógica. Entonces, cuando se instale la asamblea, primerito tiene que resolver el veto parcial a la Ley de Salud Mental, para lo cual ojalá que no se demore mucho, fruto de las negociaciones políticas clásicas, y que luego de elegir presidente o presidenta, las dos vicepresidencias, integrar el CAL, inmediatamente estructuren las comisiones legislativas porque no hay tiempo que perder. Inmediatamente. Y comiencen a trabajar sobre la marcha con los proyectos que están allí pendientes. Uno de ellos, el veto parcial al proyecto de Ley de Salud Mental. Yo escucho a algunos, ¿no?, que en esta campaña ofrecieron no sé qué normas para la salud mental, que no sé qué. Bueno, aquí tienen una normativa sobre cuyo veto parcial la Asamblea se tiene que pronunciar. Primerito, prioridad. Yo a nadie le escuché hablar de esto. La continuación de la discusión del nuevo Código del Trabajo. Que aquí hay un problema, porque vengo escuchando al menos los 3 últimos periodos hablar de las reformas al Código del Trabajo. Y vea, nada. El propio gobierno del presidente Lasso, que puso los temas laborales como parte de su caballo de batalla, de su bandera de lucha. Hay que reformar el Código de Trabajo para agilitar los sistemas de contratación, para adaptar a los tiempos modernos, bla, 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 bla. Nunca presentó una reforma laboral. Luego de que en octubre del 2021 presentó esta suerte de trole, que no fue calificada por la Asamblea Nacional porque se consideró que inconstitucionalmente ese proyecto no cumplía con el requisito de unidad de materia. Que cuando envió un proyecto de ley de urgencia en materia económica solo tiene que hablar de un tema, de una materia. De una materia. Y allí había temas laborales, temas de inversiones, temas tributarios. Entonces el CAL no lo calificó. No es que le negaron el proyecto como falsamente se dijo. El CAL no lo calificó. ¿Podemos discutir si es que esa decisión era no constitucional? Yo creo que sí. Le dijo: señor presidente, esto no puede ser tramitado, le devuelvo, mándelo por separado. Y lo que hizo el presidente fue enviar la reforma tributaria, que ya saben lo que pasó con esa reforma tributaria en 2021. Y luego dijo el presidente: durante los primeros meses del 2022 vamos a generar un amplio debate nacional sobre la normativa laboral.
Y resulta que estamos a agosto del 2023 y ese debate nacional nunca llegó. Pero la Asamblea tiene algunos proyectos de código de trabajo. Hay que retomar eso, como dice mi doctor Andosilla. Está por cumplirse el tiempo de aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional respecto del proyecto del nuevo Código de la Niñez, que en las 2 ocasiones que siendo candidata le pregunté sobre este tema a Pirina Correa, que fue presidenta de la comisión, tema que además también provocó suspicacias por la orientación político-ideológica y hasta de formación de las y los integrantes de esa comisión, de la Comisión de la Niñez, una de ellas la arquitecta Pirina Correa. Y ahí, por ejemplo, el tema de la tenencia de los hijos, que creo que es la parte más compleja. Ese tema quedó pendiente, tienen que retomarlo, porque hay un tiempo que estableció la Corte Constitucional. Y ahí tienen ustedes. Por cierto, que esto también lo mencioné, Lazo se pasó diciendo que sí, que la Asamblea se ha tomado el tiempo y que no le aprueba la enmienda constitucional, en realidad era reforma parcial, la reforma parcial de la Constitución para permitir la presencia de los militares en las calles, en tareas complementarias con la policía, sin necesidad de emitir un decreto de estado de excepción. Y yo reitero, porque yo sí creo que hay que ser sinceros y honestos hasta cuando se critica. La comisión ocasional que tramitó esa reforma constitucional en la Asamblea se tomó el tiempo mínimo para tramitar esa reforma. Esa reforma fue enviada en diciembre del año anterior. La comisión se tomó el tiempo mínimo para preparar el informe. Hay que socializar, pues. No es que mandan las leyes y al día siguiente ya hay que convocar a sesión de pleno de la Asamblea para aprobar. Así no funciona. Tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece procedimientos, empezando por la socialización del contenido de las iniciativas. ¿Para qué? Para que los sectores que les interesa, los sectores ciudadanos, gremiales, empresariales, sindicales, los pueblos y nacionalidades, etcétera, puedan presentar sus aportes, porque así se construye una normativa. Esto no es de soplar ni hacer botellas, como aquí se ha hecho creer al país. O sea, ahí es cuando no entiendo, ¿no? Los unos critican cuando no hay participación de la ciudadanía y los otros quieren que se haga así, rapidísimo, y así no funciona. Esa comisión se tomó el tiempo mínimo para preparar el informe para primer debate. Y luego la Constitución establecía 90 días para el informe para el segundo debate, que ya estaba listo. ¿Y qué pasó? Disolvieron la Asamblea. Eso fue lo que pasó. Disolvieron la Asamblea, porque ya estaba, la Asamblea estaba lista para el segundo debate del proyecto de reforma constitucional sobre la participación de los militares. Ese es otro tema que está ahí pendiente. O sea, no ha sido tan rápido o tan urgente como decían, porque del tema no han vuelto a hablar. Gracias, doctora Jennifer. Eso sin contar, me dice que está pendiente la votación del informe que hizo el Comité de Ética sobre la situación de Guadalupe Llori, pero claro, Guadalupe Llori ya dejó de ser legisladora. Y además ya se cumplió un año del veto presidencial al Código de la Salud, que querían volverlo a sacar. Esa es la realidad. La realidad. Así es, Gallito. La enmienda constitucional que quedó pendiente del segundo debate sobre permitir a las Fuerzas Armadas junto a la policía. Tal cual. Tal cual. Acá mi doctor Lucero, dato referencial. Interesante. Históricamente, en un periodo legislativo de 4 años, suelen presentarse un promedio de 250 a 300 proyectos de ley. Porque algunos creen que lo importante es la cantidad, pues. Entonces cogen y te dicen, yo soy el asambleísta que ha presentado más proyectos de ley. Presenté 30 proyectos de ley en el periodo. ¡Wow! Y todo el mundo aplaude. Porque aquí somos tan epidérmicos, todos. Como sociedad somos bien epidérmicos. Entonces aplaudimos al que presentó 30 proyectos de ley y no sabemos la calidad ni el contenido de los proyectos de ley. En estos últimos 2 años se han presentado, me dice Diego, 577 proyectos. Es una distorsión total. Se debe optimizar el trabajo de la Asamblea. Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se han aprobado más de 25 reformas. ¿Saben cuándo entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal? En agosto del 2014. A ver, entró en vigencia en febrero del 2014. Y tenían que pasar unos meses, creo que 6 meses, para que comience su aplicación.
O sea, fue publicado en el registro oficial en febrero del 2014 y entró en plena vigencia en agosto del 2014. Han pasado 9 años y en 9 años el Código Orgánico Integral Penal ha sido reformado 25 veces, 25 reformas al COIF. Algunos artículos, me dice Diego, se han reformado hasta 6 veces. Tenemos un mejor, una norma mucho más eficiente para el combate a la inseguridad y la delincuencia. No la tenemos. No pasa por ahí la cosa. Pero acá se cae en el populismo. El otro día los amigos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quienes les guardo un profundo respeto y afecto, porque hacen un trabajo espectacular, pero habían publicado, justamente, generado una publicación sobre los legisladores que han presentado más proyectos de ley y aquellos que no han presentado ningún proyecto de ley. Para mí, sinceramente, yo les digo así con toda honestidad, para mí no se puede evaluar el trabajo de un legislador por la cantidad de proyectos de ley que presenta. Porque hay legisladores que no te presentan proyectos de ley, pero que te presentan observaciones a los proyectos de ley, que son muy activos en el trabajo de las comisiones, que aportan en las comisiones, porque el verdadero trabajo legislativo no se hace en el pleno de la Asamblea, se hace en las comisiones legislativas. Ahí es donde se construye la norma. Ahí es donde se hace el verdadero trabajo de construcción de la iniciativa. Y yo he visto legisladores muy activos en el trabajo, en las comisiones, que intervienen, que aportan, no necesariamente presentan proyectos de ley. Usted no puede catalogar o calificar a un legislador porque ha presentado un proyecto de ley y no ha presentado un proyecto de ley sin saber qué nomás ha hecho. Porque creo que eso no es sinónimo de que ha devengado el sueldo. Devengar el sueldo es asistir todos los días a la Asamblea, participar en todas las sesiones de comisiones y del Pleno, presentar observaciones a proyectos de ley. Eso es devengar el sueldo en la Asamblea Nacional. Poco para que se entienda. Y para que no comamos cuento en el sentido de que lo que se viene, que además, yo me temo mucho que lo que se viene, si es que no se entiende, si es que los políticos no sintonizan el momento, temo mucho que va a ser una reproducción de lo que ya vivimos. Temo mucho por lo atomizada que va a ser esa Asamblea Nacional. Dejo ese tema de lado. Ahora, hablemos del presidente Lasso. Porque en medio de toda esta coyuntura, durante los últimos 90 días, prácticamente 90 días, hemos estado concentrados en el proceso electoral, hemos estado concentrados en los candidatos presidenciales, las cosas tan complicadas que han ocurrido con este país, la ola de inseguridad que ha costado la vida a ciudadanos y ciudadanas de a pie, que les llaman eufemísticamente víctimas colaterales, pero también a políticos, como nunca antes había pasado en el Ecuador. Pero en medio de esto hay un gobierno que todavía tiene que tomar decisiones, porque el señor Guillermo Lasso, presidente de la República, tiene la obligación de tomar decisiones hasta el último día de su mandato. No sabemos cuándo será el último día de su mandato. No sabemos qué día de diciembre será el último de su mandato, que va a depender del día de la proclamación definitiva de los resultados, y a partir de ese día, dice la norma constitucional, corren 15 días para posesionar al nuevo presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República que reemplacen a Lasso, la señora González o el señor Noboa. Mientras tanto, tiene que tomar decisiones. Pero el presidente se encuentra abocado ahora mismo a una situación desde su gestión muy compleja. Y es que al día de hoy, según perfiles de opinión, el presidente Lasso enfrenta su calificación más baja, la calificación más baja desde que asumió el poder en mayo del 2021. Póngame la primera claqueta, por favor. Este es un trabajo fresquito de perfiles de opinión. Una muestra sobre 618 encuestados en Quito y en Guayaquil, con un cuestionario semiestructurado. El índice de confianza es del 95%, margen de error más o menos 4%. Y esto nos presenta una calificación positiva del presidente de apenas el 9,16%, calificación buena, más el 0,55% de calificación muy buena. O sea, el presidente no supera los 10 puntos de calificación positiva, según este reporte.
Calificación muy mala, el 41,61. Calificación mala, el 48,45%. Póngame la siguiente. Bueno, ya me dirán que no les importan las encuestas, lo cual es mentira, porque a los gobiernos, a los gobernantes sí les interesan las encuestas. No me vengan a mí a decir que no les importan las encuestas. Yo me acuerdo cuando Lucio Gutiérrez era presidente y decía las encuestas de carne y hueso. Pero sí les interesa a los gobernantes las encuestas, perdónenme. En esta muestra en cilindros, en esta presentación en forma de cilindros, vemos el comportamiento de Quito y de Guayaquil. Entonces, en Guayaquil es más alta la calificación mala del presidente, de la gestión del presidente respecto de Quito. 50,69 en el caso de Guayaquil, 44,89 en el caso de Quito. La calificación muy mala en el caso de Guayaquil es más alta que en Quito, 42,28. En el caso de Guayaquil, 40,54 en el caso de Quito. La calificación buena es más alta en Quito si comparamos con Guayaquil, 13,73 en Quito, 6,28 en el caso de Guayaquil. Entonces, la imagen del presidente, la calificación del presidente es más compleja en Guayaquil que en Quito. Y pongamos la evolución. Miren ustedes cómo, según perfiles de opinión, esa es la curva de calificación positiva del presidente Lasso. O sea, si esto no les dice nada, yo siempre digo, dejemos de lado el fanatismo, tratemos de analizar esto con cabeza fría, porque esto tiene que decirle algo al país, pero sobre todo al gobernante de turno. La curva y la evolución negativa, permanentemente negativa de la calificación del presidente Lasso. El presidente Lasso nunca logró recuperar las cifras de la primera medición. El presidente Lasso al 13 de julio del 2021 alcanza, según perfiles de opinión, su calificación más alta. 74% de calificación. Casi 2 meses después de haber iniciado el poder. Y eso me parece a mí va acompañado de que, claro, gobierno nuevo, que tomó decisiones inmediatas en el tema de salud, plan de vacunación que fue agresivo, que fue exitoso. Yo sí suscribo el éxito del plan de vacunación, pero también he dicho que lamentablemente el gobierno del presidente Lasso se quedó ahí, se quedó en eso. Y exhibe eso como su máximo logro. A mí me parece que es uno de sus poquísimos logros. Alcanza el 74%. Yo me acuerdo que para esas fechas hubo una nueva crisis carcelaria, la primera crisis carcelaria que enfrentó el presidente Lasso. Yo en este micrófono, no, todavía no estaba aquí, estaba en el otro medio. Pero había destacado, por ejemplo, el hecho de que ni bien estalló la crisis en la cárcel de Cotopaxi, el presidente Lasso se trasladó inmediatamente a la Tacunga, cosa que no había pasado con Moreno. O sea, fue inmediato. Entonces yo decía, eso es lo que uno es que el país espera de un gobernante, un mínimo de liderazgo. Yo qué me iba a imaginar que eso fue flor de un día o un solo hervor. 74%, y ahí empieza el declive. Llega a agosto del 2021 con el 64%, pierde 10 puntos. Llega a octubre con el 34% y llega a noviembre con el 28%. ¿Saben qué pasó entre octubre y noviembre para esa reducción de la calificación positiva? La reforma tributaria, sobre la cual algunos se hacen los locos. Pero está claro que la reforma tributaria le pasó factura con un primer declive de la calificación positiva del presidente de la República. Porque llega el 15 de noviembre con el 28,35. La reforma tributaria. Luego sube un poquito al 38,54. Lo de diciembre. ¿Y saben con qué lo asocio yo la recuperación del 28 al 38? El aumento de 10 puntos con el aumento del salario básico unificado. Porque Lasso aumentó en $25 el salario básico unificado. Yo lo asocio con esa decisión, ese incremento de la imagen de la calificación positiva del presidente. Luego para enero vuelve a bajar al 35,16, luego 33,65, 30,82. Llega a junio
al 17.14. ¿Saben qué pasó en junio? Las protestas indígenas. Junio del 2022. Las protestas indígenas. Pero antes de las protestas indígenas, porque esto fue el 5 de junio, antes del estallido de esos 18 días horrorosos para el país, tenía 17.14%. Y luego, un mes después, el 12 de julio, sube al 28.23%. ¿Por qué subió? Porque se logró firmar el acuerdo de paz con los sectores sociales. Sube al 28.23%. Eso le duró poquito, porque luego baja a 17.32, 16.62, 12.62, vuelve a subir al 19.36. Otra vez lo asocio al aumento del salario básico, porque Lazo volvió a subir $25 al salario básico. El gobierno de Lazo empezó con un salario de 400 y se va a ir con un salario de $450 el salario básico unificado. Luego otra vez 12.96, 13.47, 13.93. Esa aparente recuperación al 20.36 del 4 de junio de 2023, la lectura es que ese fue el resultado de la muerte cruzada. Es que el presidente subió de ahí a 50% de calificación positiva. Subió 7 puntitos. Del 13.9 al 20.3. Casi 7 puntitos subió, se recuperó y luego volvió a bajar al 17.75 y llega a esta última medición que fue antes del 20 de agosto. Esta última medición fue después del asesinato de Agustín Intreago, después del asesinato de Fernando Villavicencio, 4 días antes de las elecciones. El 16 de agosto, el presidente Lazo llega con el 9.71%, casi el 10% de calificación positiva. En apenas 2 años y unos pocos meses, el presidente bajó del 74% a casi el 10%. 64 puntos ha perdido el presidente Lazo en su calificación positiva. Si eso no nos dice nada, autoridades del gobierno, presidente Lazo, ¿qué les diré? Siempre yo he dicho en este espacio, salgan de la burbuja. Póngame la del vicepresidente, en cambio. La del vicepresidente es todavía peor. Ahí tenemos la imagen del presidente. El vicepresidente tiene 8.82 de calificación positiva. Tal vez la curva del señor vicepresidente, que está en la parte de abajo, la curva del señor vicepresidente de la República no es tan evidente como la del presidente. Aquí consta la curva en un año, de agosto a agosto. Y en un año se ha mantenido estable el vicepresidente. El vicepresidente puede exhibir eso como logro, que su imagen se ha mantenido estable, que su calificación positiva se ha mantenido estable, pero estable a la baja, pues. 10.92, 13.12, 11.85, 14.97, 8.44, 10.31, 10.36, 14.21, 11.47 y llega a 8.82. Esta línea, hablando del subsuelo, y ya vamos a hablar con David Almeida, que está conectado para hablar del tema del ITT. Eso está más abajo que el subsuelo, como decía, se ha discutido. Gracias, don Eric. Esas son las cifras de calificación de gestión, a poner las barbas en remojo, y así con eso se van a ir. En pocos meses. En menos de 4 meses dejarán el gobierno y se van así. Eso no es la verdad absoluta, pero es una herramienta para el análisis de cómo un segmento de la población, un gran segmento de la población, está descontenta y decepcionada con el gobierno de turno. Que yo sigo pensando que hay autoridades que siguen viviendo en su propia burbuja. Y como he venido sosteniendo desde febrero, cuando perdieron el referéndum constitucional, yo sí creo que tuvieron, después de esa derrota, que esa derrota en su momento lo comentamos. O sea, la imagen del gobierno, la calificación del presidente está tan baja que perdió en preguntas que en otras condiciones no se pudo haber perdido. ¿Cómo entienden ustedes que pierde la pregunta de reducir el número de legisladores, tomando en cuenta que ese cuerpo colegiado, la Asamblea Nacional, históricamente caracterizado por la baja popularidad, pero el último periodo fue un desastre? Pierdes esa consulta. Y no siempre se lee justamente el resultado y no se entiende
que hay que salir de esa burbuja y tenían que haber comenzado luego de eso a hacer gestión. Como lo he dicho en varias ocasiones, servicios públicos, carreteras, hospitales. Me refiero a la calidad, no a la construcción de hospitales, sino a garantizar que en los hospitales haya insumos, haya medicamentos, haya médicos. Las carreteras de la red vial estatal destrozadas, gestión. Pero siguieron hablando de la política que al común de los ciudadanos le importa poco o nada. 7:11, cierro el comentario y se me quedan algunos temas, pero ya saben que uno echa jarabe de lengua aquí con ustedes. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.